Éxodo 3. Es el encuentro de Dios con Moisés. Dios viene a rescatar a su pueblo. Dios viene a sacar a su pueblo de la esclavitud en la que él vivía. Y el Señor no solamente se propone sacar a Israel de la esclavitud, sino que en el versículo 8 el Señor dice de forma muy clara a Moisés: y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. ¿Cuál era el plan de Dios? No solamente sacarlos de la esclavitud, sino llevarlos a una tierra de bendición. Amén. Y sabemos que esto es un símbolo de lo que Cristo ha hecho por nosotros, sacándonos del pecado, de la esclavitud del pecado, de la esclavitud del diablo. Pero no solamente nos liberta de la esclavitud, sino que nos lleva a un lugar de bendición, y es la vida Emmanuel. Es estar con Dios, es el gozo de la presencia de Dios, es el gozo de la comunión con Dios. La separación queda abolida cuando Cristo llega a nuestra vida. Amén. Todo tema, toda enseñanza tiene relación con Cristo, con lo que Él ha hecho. Todo el Antiguo Testamento habla de su obra maravillosa para tu vida y para toda la humanidad. Acompáñame al versículo 16 y 17. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Y he dicho, ¿qué fue lo que dijo el Señor ahí? ¿Quién iba a sacarlos de ahí? Yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. El que va a sacar de Egipto es el Señor. Y el que los va a introducir a una tierra de bendición, a una tierra de abundancia, ¿es quién? Moisés apenas sería el medio, pero el que lo iba a hacer es Dios, y es una palabra de Dios, es una promesa de Dios. ¿Cuántos saben que cuando el Señor promete, Él cumple? Cuando Él dice yo lo voy a hacer, es porque es irrefutable, innegable. Es un hecho. Yo los voy a sacar y los voy a introducir. Ahora acompáñame a Éxodo 13. Vosotros salís hoy en el mes de Abib. Y cuando Jehová te hubiere metido en la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del heveo y del jebuseo, la cual juras tus padres que te daría, tierra que destila leche y miel, harás esta celebración en este mes. Amén. ¿Qué es lo que estamos viendo allí? Para Dios, ese futuro no es algo distante. ¿Me está escuchando? Es una realidad que ya se cumplió en el corazón de Dios. Dios les está diciendo: cuando Jehová te hubiere metido a la tierra del cananeo. Para Dios es un hecho que los va a introducir. Amén. Para Dios no queda duda. Para Dios no hay incertezas. Para Dios no hay una incertidumbre. Dios dice: cuando te haya metido, porque es un hecho, es una realidad para Dios. Porque es una tierra que Dios le juró a los padres de la nación que se las iba a dar 430 años antes. Se lo prometió a Abraham, se lo prometió a Isaac, se lo prometió a Jacob. Acompáñame a Éxodo 33 versículo 1. Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí, y tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la
daré. Amén. Dios lo había jurado previamente. De hecho, la historia de Israel, su tiempo en Egipto y su salida de Egipto, Dios ya se lo había también dicho a Abraham y se cumplió, porque Dios lo había dicho, porque Él conoce las cosas como un presente. Para Él no hay pasado, no hay futuro. Él es un Dios eterno. Y Dios le había prometido esto a Abraham. Cuando le nació Isaac, se lo promete a Isaac. Y cuando nace Jacob, Dios se lo promete a Jacob. Y ahora que está el pueblo de Israel, que Dios está sacando a Israel de Egipto, Dios le está diciendo a Moisés y se le está diciendo al pueblo: ustedes van a entrar, ustedes van a poseer la tierra de varios ejércitos, de varios pueblos numerosos, grandes, pero yo los voy a meter, yo los voy a introducir. Y cuando entren, cuiden de guardar la Pascua, cuiden de guardar las fiestas, cuiden de hacer esto. Y Dios le da al pueblo de Israel estatutos y leyes. Levítico es eso, lo que van a hacer en la tierra de la promesa, el pacto que Dios les está entregando, para que cuando ellos entren a la tierra de la promesa, ellos sean su reino, esa nación sea su reino en la tierra, el ámbito del gobierno del cielo, una manifestación de la gloria de Dios, una manifestación de la justicia de Dios, una manifestación de la vida Emmanuel. Dios está en medio de su pueblo. De hecho, Israel es el nombre del Señor. Israel lleva ese nombre, el nombre de Dios. Y esta nación, siendo esclava, ahora va a ser una nación de reyes, de sacerdotes, que van a guardar un pacto, que se van a aferrar a una palabra. Van a entrar a una tierra de promesa. Dios le dice en muchas porciones, lo hemos estado leyendo: vas a poseer viñas que tú no plantaste, vas a habitar casas que tú no edificaste, vas a gozar del agua de fuentes, de pozos que tú no cavaste. No te olvides que yo te lo di. No te olvides que lo hice por mi nombre. No te olvides que lo hice por causa de mi promesa. Tú vas a poseer las puertas de tus enemigos. Nadie te va a poder hacer frente si guardas mi pacto, si te aferras a mi pacto. Amén. La entrada a la tierra de Canaán era una certeza, era una promesa, era algo que tenía que suceder. Amén. Levítico 20:24, quiero que veas qué tan firme es para el Señor su promesa. Pero a vosotros os he dicho: vosotros poseeréis la tierra de ellos, y yo os la daré para que la poseáis por heredad, tierra que fluye leche y miel. Yo, Jehová vuestro Dios, que os he apartado de los pueblos. Que es una promesa firme cuando Él dice: yo, Jehová vuestro Dios. Es una firma celestial. Lo estoy declarando. Nadie lo va a poder detener. Yo lo voy a hacer. Solo que quiero que veas algo importante para nuestras vidas el día de hoy. Vamos a Números capítulo 13, por favor. Y dice: y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres para que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe de ellos. ¿Qué iba a hacer Moisés? Iba a seleccionar un príncipe por cada tribu. O sea, ¿cuántas personas? Ok, son datos muy importantes. Amén. Cada príncipe representaba a cada tribu. Amén. Cada tribu representaba, cada príncipe representaba cada tribu. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán conforme a la palabra de Jehová. Y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Estos son sus nombres: de la tribu de Rubén. Y empieza a decir los nombres. Hay un nombre por cada tribu. Josué era de la tribu de Efraín. Caleb era de la tribu de Judá. Amén. Y estas dos personas, Caleb y Josué, van a ser dos personas muy importantes en esta historia. Ellos van a reconocer la tierra. Ahora, ¿quién es el que da la orden para reconocer la tierra? Dios está dando la orden para que reconozcan la tierra. ¿Por qué, si Dios había dicho que los iba a introducir, por qué le dice a Moisés: envía príncipes a reconocer la tierra? Es porque Dios está aquí probando a su pueblo si creen o no creen a su promesa. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Pero Dios necesita
Y Dios ha decidido interactuar con su pueblo. Él necesita de nuestra fe. Él necesita que nos aferremos a su promesa, que creamos su promesa. Y Él quiere ver si nosotros creemos las cosas simplemente porque Él las ha dicho, o si nos vamos a desviar, o nos vamos a decepcionar, o nos vamos a asustar con la realidad. ¿Me explico? Dios está aquí probando al pueblo si creían o no a su palabra. En el versículo 6 dice que de la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefone, amén, fue una persona destacante. Vamos ahora a Números 13, 17 al 20, donde dice: los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Negev y subid al monte y observar la tierra cómo es, y el pueblo que lo habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, y esforzaos y tomad el fruto del país. Y era ¿qué? Era el tiempo de las primeras uvas. Es interesante, todos estos datos tienen algo muy precioso. Todo esto tiene grande profundidad. Ojalá y podamos alcanzar a verlo todo el día de hoy. Y ojalá no solamente veamos un estudio más, sino que veamos los tesoros de la revelación de Cristo en este pasaje. Amén. Entonces Dios les dice a esos espías a través de Moisés: reconozcan la tierra, vean cómo son las ciudades, si son solamente aldeas o son ciudades con muros, con fortificaciones. Cómo es la gente, cómo es el país, cómo son los árboles, si hay frutos, si es una tierra de esterilidad, si hay vegas, si hay ríos, si hay prados, si hay pastos, si es desértico. Examinen la ciudad, vean cómo es. Y yo tengo una inquietud en mi corazón. Yo creo que el Señor no los estaba viendo, no los estaba enviando para desanimarse, no los estaba probando para que ellos temieran y se acobardaran. Dios les quería mostrar la grandeza de su poder, de cómo siendo tan pequeños, tan insignificantes, lo dice el Señor: tú eres oh gusano de Jacob. Le habla al pueblo de Israel. En varias ocasiones le dice: yo te escogí no porque eras muy grande, te escogí porque eras el más pequeño, te escogí porque eras el más débil, te escogí porque eras el más insignificante, y lo hice así porque quería manifestar mi gloria. Dios no los está enviando para que se asusten. Dios no los está enviando ahí para que se acobarden. Dios no los está enviando ahí para que razonen que ellos no pueden. Dios los está enviando ahí para que vean el grande poder de Dios. Y dice la palabra que cuando entran es el tiempo ¿de qué? De las primeras uvas, o sea, del vino nuevo. El vino en la palabra representa el gozo del Señor. Ellos vienen de una esclavitud, acaban de atravesar un desierto y van a poseer una tierra donde hay vino nuevo, donde van a alegrarse. ¿Alguien se ha puesto alegre con el vino? Ay, qué santurrones, mentirosos. Yo sé que sí. El vino alegra. A los tímidos los hace abliches. ¿No es así? A los que son muy reservados y muy así, pues sueltan todo, cuentan todo y se ríen de todo, porque el vino es alegría. Vamos, sin perder esta porción, al Salmo 104 para que tú lo corrobores. Lo dice la palabra, no lo digo yo. Dice: y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. ¿Qué es lo que hace el vino? Alegra el corazón del hombre. Por eso dice Efesios 5:18: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. El vino es una representación del Espíritu Santo, de la presencia de Dios. Aquello que se había perdido en el jardín del Edén vuelve otra vez. El Espíritu de Dios vuelve a ti, y que entra a tu vida el gozo del Señor. Quiero amenes más fuertes, amados. Amenes más gozosos, amenes llenos del vino del Señor. Amén. Y es muy importante esta aseveración. Dios no dice en el tiempo de las primeras uvas nada más porque sí.
Es un dato importante. Dios quiere que entendamos algo. Ellos están entrando a un lugar donde va a haber mucho gozo. Ahora, ¿qué tipo de vino? ¿Qué tipo de racimos de uva? ¿Qué tipos de viñedos? Cosas que ellos no habían oído, cosas que ellos no habían visto, cosas que nadie les había contado, como lo dice 1 Corintios. Cosas que ojo no vio ni oído yo. Esa es la vida en Cristo, esa es la salvación, esa es la obra de Cristo. Ellos imaginaban que tal vez iban a llegar y ver unas uvas como las que venden en Soriana o en Walmart, ¿no? Chiquitas y pachiches, que te las comes y es más bagazo que jugo. No, estas eran uvotas. Vamos a seguir leyendo. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Amat, y subieron el Negev y vinieron ¿hasta dónde? Hasta Hebrón. Amén. Vinieron hasta Hebrón, que significa el lugar de la unción, o el lugar de donde fluye la unción. Es interesante esos detalles. Y ahí estaban Ahimán, Sesai y Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán, en Egipto. Y llegaron hasta el arroyo de Escol. Y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Y se llamó aquel lugar el Valle de Escol por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de ¿cuántos días? De 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron ¿qué? El fruto de la tierra. Amén. Ahora dice la palabra que suben a ese lugar, Hebrón, reconocen esa región, suben a Hebrón, solo que Hebrón, aunque significa lugar donde emana la unción, lugar de la unción, es muy interesante, es donde Dios va a desatar algo poderoso para tu vida, pero es un lugar habitado por gigantes. Amén. Y ese lugar habitado por gigantes es un lugar donde hay mucha bendición, tanto que en un valle, se le llama el Valle de Escol. Amén. ¿Qué es lo que encuentran? Las uvas. Es el tiempo de las primeras uvas. Pero ¿qué uvas? ¿Cómo son los racimos de uvas que compramos en los centros comerciales? ¿Necesitas a 2 personas para cargar un racimo? Uno solo puede. Pero este racimo tiene que metérsele un palo y entre 2 cargarlo, porque es muy pesado. Es un racimote para gigantes. Son uvas que no parecen uvas, parecen naranjas. Bueno, no tanto como naranjas, un poquito menos. Pero grandotes, toronjas, no sé, o limones grandes, limones reales, esos grandototes. Yo creo que, ¿y sabes quién los ha de haber cargado? Esos 2 del palo, era Caleb y Josué. No lo dice, pero yo lo sé. Y llegando al cielo, Caleb, ven para acá. ¿Eras tú y Caleb y Josué? ¿Sí o no? Sí, sí. Era tan impresionante ese racimo que ese lugar donde lo encontraron no se llamaba Escol. Se le puso Escol por causa del racimo de uvas, porque Escol significa racimo. Es un lugar de mucha bendición. Y yo te quiero decir que lo que Dios te quiere dar en la vida en Cristo es algo muy grande. Es algo muy precioso, es una bendición que no te imaginas. Es una vida de victoria, una vida de gozo, una vida de conquista, una vida de alegría, llena de paz, llena de poder, un lugar de unción. Solo que hay gigantes que no quieren que tú tomes ese lugar. Satanás no quiere que te sea dada la luz del evangelio. Satanás no quiere que sea revelado lo que es Cristo para ti. Cristo no es una religión. Cristo no es solamente venir el domingo a la iglesia. Cristo es una vida de gozo, es una vida de victoria, es una vida de plenitud, es una vida de poder. Es el cielo en la tierra. Es Dios con nosotros. Eso es la salvación. Amén. Y dice el versículo 27: y les contaron diciendo. Ahora empiezan a hablar, no Josué y Caleb, empiezan a hablar los 10. Nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. O sea, reconocen que es un lugar muy bueno, ¿verdad? Más Chihuahua. Así como yo me enojo cuando veo Génesis capítulo 3. Todo estaba re bien hasta Génesis 3:1.
Pero en este versículo 27, más 28, más el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Apúntalo ahí en tu mente o en tu libreta. Primer mención de los hijos de Anac. Vimos ahí a los hijos de Anac. ¿Quiénes son los hijos de Anac? Ahorita vamos a ver. Amalek habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Ahora yo te hago una pregunta. Pues sí, ¿no? Claro, Dios se los había dicho. Dios les había dicho: van a poseer, les voy a dar la tierra del Eteo, del Jebuseo, del Ferfeseo y de los más feos. Tierra que fluye leche y miel. Dios les había dicho: van a llegar y van a despojar a naciones de sus tierras. Pero yo se las estoy dando, yo los voy a introducir, van a poseer esos lugares. Y Dios había profetizado todo. Dios había dado la palabra expresa, ciertamente, expresamente. Hay gigantes, hay estos y aquellos y estos otros pueblos, tierra, dice, tierra fuerte, ciudades grandes, fortificadas. Bueno, obvio. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés. Caleb los hizo callar. Cállense. Ahora quiero que sepas que Caleb significa perro. Y se necesitan cristianos con carácter de perro. Pero de esos perros aguerridos. Guerreros, celosos, vigilantes, que cuidan lo suyo, que nadie les quita su hueso, que nadie los amedrenta. Y Caleb hizo callar a la congregación y dijo: subamos luego y tomemos, subamos, tomemos, acción, ya. Subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. ¿Cuáles gigantes ni que nada? ¿Qué ferfeseos, jebuseos y amorreos y amalek? ¿Qué nada? ¡Vamos ya! ¡Es nuestro! Un espíritu diferente. Un espíritu diferente. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron, escucha, resáltalo en tu mente, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Híjoles, no saben lo que está diciendo esta gente, porque capítulos después, en el desierto, la tierra va a tragar a todos aquellos que no creyeron. Lo que sí te traga es la incredulidad, no las promesas de Dios. Pero ellos empezaron a ver tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí a gigantes, hijos de Anac, raza de los... Otra vez Anac, otra vez el asunto de los gigantes, disco rayado. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, ahí sí están en lo correcto, a su parecer, no al parecer de Dios. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. ¿Qué dijeron en este momento? ¿Y así qué? Repítelo. ¿Y así? 10 de los príncipes hablan mal de la promesa, o sea, están hablando mal de lo que Dios ha prometido. Están hablando mal de Dios. Cuando tú te quejas de las pruebas, cuando tú te quejas de las situaciones que tienes que enfrentar como cristiano, te estás quejando de Dios. Te estás quejando de las promesas de Dios. Te estás quejando y estás diciendo que Dios no es poderoso para hacer lo que Él ha dicho que va a hacer en tu vida. No te quejes. Enfrenta lo que tengas que enfrentar. Hablan mal de la tierra de promesa. 2 veces se refieren a los hijos de Anac. ¿Qué es lo que yo veo? A lo que tú das tu atención determina tu fe.
a lo que tú le prestas atención, en lo que tú enfocas tu mirada, tu visión, en lo que tú gastas tu energía y tu enfoque, es lo que va a determinar la visión que tú tienes, el tipo de fe que tú tienes, la actitud que tú tienes. Ellos se quedaron enfocando a los hijos de Anac, ellos se quedaron enfocando a los problemas, ellos se empezaron a fijar en la estatura de los guerreros, en la estatura de las murallas, en la fortificación de las ciudades. Pero ¿en qué estaban enfocando su visión Caleb y Josué? En el racimo de uvas, en las granadas y en los higos, en los ríos y en los árboles frutales, en los pastos y en los valles, en el clima y en toda esa bendición. Y escúchame, Josué y Caleb, cuando estaban caminando en la tierra, ellos no estaban viendo, tal vez ni se dieron cuenta de la gente que había ahí. Ellos iban viendo la bendición. Empieza a enfocar la bendición de Dios para tu vida. No enfoques los problemas, no te pongas a ver las dificultades, no hagas más grandes los problemas de lo que ya son. Ve a Cristo, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y en el verso 33 me sorprende: y éramos a su parecer, dice, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Ah, caray, ¿a qué horas tuvieron tiempo para platicar con los gigantes? Se nos hacían gigantes y éramos como langostas a nuestro parecer, y ellos decían que sí, que éramos como langostas. ¿Quién te ha dicho que platiques con el enemigo? ¿Quién te dijo que hablaras con tus problemas y le creyeras a lo que tu problema, tu desafío, tu gigante te quiere decir? Vete de mí, Satanás, dijo Jesús a un hombre que se interpuso entre la voluntad de Dios. Vete de mí, Satanás. Pones la mira en las cosas de los hombres y no en las de Dios. Delante de la prueba, muchos se quieren volver atrás. Mira lo que dice el capítulo 14, versículo 1 al 4. Dice: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué no nos? Fíjate, ¿quién pidió morir en el desierto? Dios los mató en el desierto. No, fue el deseo de su corazón. Fueron sus palabras: ojalá muriéramos en Egipto, ojalá muriéramos en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Wow, se quieren regresar a Egipto. ¿Qué hay en Egipto? Un montón de muertos, porque Dios mató a todo el ejército. Dios mató a todos los primogénitos. Casi no hay hombres ya, hay puras mujeres y unos pocos viejos y ancianos que quedaron vivos de las plagas, de la muerte de los primogénitos y de la muerte del ejército. ¿Qué hay en Egipto? No hay nada. Se quieren volver a Egipto, se quieren volver al mundo. Y hay mucha gente que cuando viene la vida cristiana, cuando viene la vida en Cristo, al primer desafío, al primer problema, dicen: ay, yo estaba mejor antes, me iba mejor, podía robar, podía mentir, podía hacer lo que quisiera, y todo, y a todos les caía bien, jajaja, pero te ibas a ir al infierno. Te ibas a ir a una eternidad en el lago de fuego, y tu compañero de lago iba a ser Satanás y sus demonios. Volvámonos aquí, designemos un capitán. Lloraron toda la noche quejándose y se quejaron de Dios. Es lo peor. Dijeron: ¿por qué nos trajo el Señor a esta tierra para hacernos caer a espada a nosotros y a nuestros niños? Van a matar a nuestros niños, van a violar a nuestras mujeres, vamos a morir. Dios malo, de ti eres malo. Se quejaron toda la noche delante de Dios. Y Dios se enoja, Dios se molesta, porque ellos quieren volver atrás
Aarón y Moisés se postran ante Dios y empieza a hablar Caleb y empieza a hablar otra vez Josué, y dicen ellos en el versículo 7: y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Hermano, la salvación, la vida en Cristo es extremadamente bueno, es una bendición enorme. No hay nada que se le compare a la salvación. No hay nada que se le compare a la vida en el Espíritu, a la vida eterna. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Es que del lado de Dios somos multitud. Yo y Dios somos multitud. Es que no vamos a pelear nosotros, es que la batalla es del Señor. Y lo puedes ver después en las batallas y conquistas de Josué. Dios era el que derribaba murallas. Dios es el que hacía caer granizo para que matara a sus enemigos. Dios es el que detuvo el sol y la luna para que exterminaran a sus enemigos. Es Dios el que pelea por ti. No habrá para que peleéis este día. Paraos, estad quietos y ved la salvación del Señor. De eso está llena la Biblia. Yo lo voy a hacer. Yo voy a magnificar mi brazo, desnudar mi brazo y magnificar mi nombre. Soy yo el que hace maravillas. Su amparo se ha ido. Los vamos a comer como a pan, hermano. Créele al Señor. Créele a sus promesas, aliméntate de sus promesas. Y ojo, otra cosa, júntate con las personas que tienen esa misma fe y retroalimente esa fe con esas personas. No te juntes con gente apocada. Y estoy hablando de cristianos que en realidad son cristianos. No te juntes con personas que dicen que no se puede. Júntate con los que te dicen sí se puede. Dios lo ha prometido y lo vamos a hacer, tú y yo. Ustedes y nosotros tenemos que ser una congregación que cargue el racimo, que lleve el vino nuevo a esta nación y a las naciones. Y ahorita vamos a hablar más del vino nuevo, porque el clímax de esta predicación no se encuentra en el Antiguo Testamento, se encuentra en las bodas de Canaán de Galilea, que es precioso. Cristo cumplió esto. Precioso. Júntate con personas que alimenten esa fe en Dios, en la obra de Cristo, el Rey que venció a Satanás, el sacerdote que pagó el pecado, el profeta que abrió el camino para que tuvieras relación otra vez con Dios. Y entonces dice la palabra que hablaron de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Cuando tú declares tu fe, cuando tú declares el evangelio, cuando tú hables de las promesas, la gente te va a tratar de sofocar. Los espinos van a tratar de sofocarte, las piedras van a tratar de quemar lo que Dios ha hecho en tu vida, pero tú eres buena tierra. Yo declaro eso sobre tu vida. Tú eres buena tierra que va a dar fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Me quieren apedrear, no te preocupes, la gloria de Dios lo va a impedir. Se va a manifestar la gloria sobre tu vida. Y dice: y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Debemos creer. Dice aquí: ¿hasta cuándo no me creerán? El problema es la incredulidad. El problema es no aferrarnos a la palabra, a la promesa que Dios nos ha dado. Como ya leí yo en 5 versículos antes de este episodio, Dios prometió: vez tras vez los voy a introducir, les voy a dar esa tierra, es bendición. Yo ya lo hice, solo tienen que traerlo a la realidad. Y Dios dice: ¿hasta cuándo no me van a creer? Dios había hecho 10 maravillas en Egipto, 10 plagas, destruyó al imperio más grande de la época, e Israel todavía no creía.
Cuando vengan los problemas, cuando vengan los gigantes, cuando vengan las dificultades, algo que tú tienes que hacer es recordar las obras de Dios en el pasado sobre tu vida. Cuando no tengas dinero y estés enfrentando escasez económica, financiera, empieza a recordar aquellos eventos donde Dios trajo provisión sobrenatural. Cuando estés siendo azotado por la enfermedad, empieza a recordar cómo Dios te ha sanado en el pasado. Si estás enfrentando un problema de una demanda, el problema en el trabajo, acoso en el trabajo, alguna situación, persecución, peligro, alguien te amenaza, alguien te está amenazando con violencia física, recuerda que el Señor es tu protector, tu escudo. Recuerda lo que Dios ha hecho, porque cuando recordamos, y los salmos hablan de eso, de recordar lo que Dios ha hecho, porque eso alimenta tu fe y refuerza tu fe y hace que tú te aferres al pacto, te aferres a la promesa. ¿Hasta cuándo no me creerán?, dice el Señor. Debemos creer. Juan 19:30, Jesús gritó: consumado es. Y debemos creerlo. Jesús dijo: ya está hecho, ha sido pagado, nada me puede separar del amor del Señor. Tengo la victoria en Cristo, soy más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. No vengo para ver si puedo. No, eso no está en la Biblia. Pero sí se vale. Pero porque puedo vengo, porque tengo a Cristo vengo. Amén. Y Dios entonces dice que los voy a matar, los voy a destruir. Y ahí Moisés se pone a interceder por ellos. No los destruyas por causa de tu grande nombre. Y bueno, Moisés hace una intercesión ahí preciosa. Y Dios dice: bueno, no los voy a destruir, está bien. Pero mira lo que dice Números 14, verso 20 al 23. Entonces Jehová dijo: yo los he perdonado conforme a tu dicho. Mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. ¿Cuál fue el problema? ¿Que no oyeron qué? Así es, la fe viene por el oír, y el oír ¿qué? La palabra de Cristo, dice en el original, ahí en Romanos 10, el Evangelio. Amén. Bien, la fe viene por creer que Jesús es el Cristo, amados. Pero ¿qué es lo que Dios dice? Porque no me oyeron mi voz, porque me tentaron. No verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. No van a entrar en la promesa. No van a entrar. Si no te aferras al pacto, pierdes la tierra, hermano. Pierdes la tierra, pierdes las promesas. Lo que Dios iba a hacer con tu vida ya no lo va a hacer, se lo va a dar a alguien más. Y quiero decirte que son muchos los que son llamados, pero pocos los escogidos. Y no porque Dios rechace, es porque la gente no cree, no escucha, no pone atención a lo que Dios ha prometido. Necesitamos creer las palabras de Dios, necesitamos creer su pacto, necesitamos creer lo que Él ha dicho. Tienes que abrir tu oído, porque Dios sigue hablando. Y conforme a la palabra, nada fuera de la palabra, pero Dios sigue hablando a tu corazón y te sigue diciendo su voluntad, y tienes que creer sus promesas y tienes que obedecer a su voz. No han oído mi voz, me han tentado 10 veces. Quiero decirte, hay un tope, hay un límite. Dios es paciente, pero su paciencia tiene un límite. No te arriesgues tentando al Señor más. Deja de ser incrédulo y cree, como dijo Jesús. Sé un creyente, cree en el Evangelio. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Cree, no seas incrédulo. Si vas en la séptima, ya no lo hagas más. El hecho de que Dios haya aguantado 10 no significa que a ti te va a aguantar 10 veces. Y fíjate lo que dice en el versículo siguiente, 24. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Necesitamos tener otro espíritu. Necesitamos tener otro espíritu. Pero ¿qué es tener otro espíritu? ¿Cuál fue la decisión de Caleb? ¿Ir en pos de quién? Ir en pos del Señor. Dice él decidió ir en pos de mí. ¿Qué es decidir ir en pos del Señor? Significa creer lo que Él ha dicho
independientemente de que la razón y la realidad me digan lo contrario, yo le voy a creer al Señor. Y así esté desnudo, endeudado, muriéndome de hambre, yo le creo al Señor. Así está en la cárcel por causa de la fe que yo tengo en el Cristo, yo sigo creyendo hasta el último suspiro, hasta el último respiro. Yo creo en su palabra. Como dijo Job, él estaba muriendo, estaba totalmente ya a punto de morir. Él dice: yo sé que mi Redentor vive y con él me levantaré. Tener otro espíritu es decidir ir en pos del Señor. Y el versículo 36 y 37 dice: y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. ¿Qué les pasó? ¿Y qué le pasó a Josué y a Caleb? 40 años después entraron a la tierra. Y Caleb tomó Hebrón. Y de hecho Caleb le dijo: a todos les vas a repartir la tierra por suertes, pero Dios dijo que a mí no, que yo voy a tomar lo que yo creí que Dios me había dado. Me das Hebrón. Curiosamente, Hebrón es el primer lugar donde reina el rey David, el lugar donde emana la unción, donde hay gigantes. Por eso 2 Corintios 4:4, Satanás no quiere que tú veas Hebrón. Satanás no quiere que veas el valle de Escol. Satanás no quiere que pongas tus ojos en la promesa de Dios. Satanás quiere que veas a sus gigantes, a sus paladines, a sus Goliaths. Pero los grandes hombres de Dios, y puedo citar a muchísimos, ellos dijeron: yo vengo a ti en el nombre de Jehová. No vengo con espada, con lanza, con jabalina. No vengo con artificios humanos. No vengo con intelectualismo. No vengo con fuerza física. No vengo con dinero. No vengo con fama. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Dios me envió y te voy a deshacer. Te voy a dar tu carne a las aves de los cielos. Ya tengo ganas de que empiece esto, decía David. Y el gigante empezó a caminar para pelear. Dice la palabra que David corrió hacia la línea de batalla. Él no dio el pasito atrás de miedo. Ahí viene, no, él corrió. Ahora sí, ya está. Ya le dimos dando. Otro espíritu. Necesitamos gente con otro espíritu, una iglesia con otro espíritu. Mira lo que dice Deuteronomio 8, versículo 1. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Es de la palabra del Señor de lo que vivimos. Vivimos por lo que Dios dice acerca de nosotros. Vivimos por lo que Dios ha prometido acerca de nosotros. Vivimos por lo que Dios ha planeado acerca de nosotros. O sea, vivimos por su palabra. No vivimos por lo que vemos, vivimos por lo que Él ha dicho. Y por eso yo necesito tener oídos para oír lo que Él ha dicho, y un corazón dispuesto a creer lo que Él ha dicho. Y así yo no vea las cosas, yo me mantengo en fe. Por eso Cristo Jesús le dice a Tomás: porque viste, creíste, pero bienaventurados los que sin ver creyeron. Porque ¿qué es lo que creemos? La palabra que hemos oído del Espíritu a nuestro corazón, que Jesús es el Cristo. Ahora acompáñame a Juan capítulo 2. Y dice que se celebran en Caná de Galilea unas bodas. Y en esas bodas está la madre de Jesús. Y están de invitados, ¿quién? Jesús y sus discípulos. Amén. Y falta el vino. ¿Qué cosa? Esto es un cuadro espiritual y profético. ¿Dónde está Jesús? ¿Está en Canaán? ¿Sí o no? Está en la tierra donde está el vino.
Pero ¿qué es lo que falta en Canaán? Cuando el Mesías llega al lugar donde debe de haber vino, ¿qué es lo que falta? Falta el vino. Y así está la iglesia. Sin la presencia, sin el gozo, sin el Espíritu. No hay unción. ¿Por qué? Porque Israel, a pesar de que había conquistado Canaán, perdieron la palabra y es una nación conquistada. Es el cuadro de Israel. Por eso Jesús viene a Israel. La promesa viene a Israel y viene en el cumplimiento de los tiempos, en el apogeo de la maldad. Roma gobierna Canaán, Roma gobierna Israel, Satanás está gobernando la nación. Hay demonios por doquier, la gente ni se da cuenta. Por eso cuando los demonios gritan, Jesús, hijo, es porque la nación estaba endemoniada. Y no se daban cuenta y decían que eran el pueblo del pacto, habían perdido el pacto. Estaba el Mesías enfrente y no veían al Mesías. Llega Jesús a Caná de Galilea, a unas bodas. ¿Qué es lo que debe de haber en una boda? Vino, alegría, y falta el vino. No hay vino. Pero gloria a Dios, el vino nuevo ha llegado a Canaán. Él es el vino nuevo. Y dice la palabra que la mamá le dice, no tienen vino. Y Jesús dice, ¿y yo qué? Yo soy invitado. Y Jesús le responde, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Todavía no era el momento que Jesús iba a empezar a hacer sus maravillas y sus señales. Aún no ha llegado mi hora. Pero María sabe que lo dejó picado. ¿Se fijan lo que dice ahí? Su madre dijo a los que servían, hagan todo lo que os dijere. Pues sabía que lo había dejado picado. Sabía, yo conozco a mi hijo, hombre, porque en la carne era su madre. Lo conocía muy bien a Jesús. Hagan todo lo que él os dijere. Y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua conforme al rito. Hay un montón de enseñanza en esto de las tinajas, ¿verdad? No lo voy a hablar en este momento, pero Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadla al maestresala. ¿Quién es el maestresala? El que se encarga de administrar el vino para la fiesta, ¿verdad? El mayordomo de la fiesta. Le llevan el vino. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, él no supo del milagro. Aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. ¿Cómo le llama el maestresala al agua convertida en vino? El buen vino. Ahora, yo creo que sí sirvieron el mejor vino en esa fiesta. ¿Me explico? En la fiesta el esposo sirvió de lo mejor, ¿no? Pero se acabó rápido porque eran bien borrachiles todos los invitados. Se lo chuparon rápido. Y falta vino. Jesús convierte el agua en vino. El maestresala lo prueba y dice, ¡ey, epa! Generalmente se sirve el inferior, el mejor, para después servir el más chafita. Pues si están borrachos ya no saben ni lo que están tomando. Si es tiner o aguarrás, ellos estaban bien contentos. Ya borracho no saben ni qué te dieron, ¿verdad? Te dan de esas botellitas de a 50 de Soriano. Pero tú guardaste el mejor vino para el final. ¿Pero por qué? Mira el siguiente versículo, es precioso, versículo 11. Escucha, ahí hay un tesoro impresionante. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Manifestó su gloria por haber convertido el agua en vino y en el mejor vino. Escúchame, eso es un simbolismo. Manifiesta su gloria porque el mejor vino, ese símbolo, habla de la obra del Cristo en este momento. Su gloria es reservar el mejor vino y restaurar todas las cosas. Donde no hay vino, donde es una tierra de promesa, es la tierra donde hay vino nuevo, pero se perdió. La gloria de Cristo es traer un vino nuevo a donde se perdió el vino, a donde se perdió el gozo, a donde se ha perdido el pacto. Él viene a restaurar el pacto. Te lo voy a explicar más detalladamente adelante. Moisés dio el primer vino y fue bueno. En Horeb fue dada la ley.
Amén. Y la ley es buena, es santa. En Romanos lo dice, lo hemos visto en las dispensaciones. Era un buen vino, manifestaba la justicia de Dios, la majestad de Dios. Y Israel, si cumpliese pacto, sería un reino de sacerdotes y gente santa que manifestaría la gloria de Dios. Pero ahora Jesús llega a Caná de Galilea, Jesús llega a Israel, y viene una nueva dispensación, la dispensación de la gracia, justicia imputada por la obra de Cristo, el vino nuevo. Ya no te tienes que esforzar, tienes que solamente creer en Cristo y en el pacto del Cristo. Por eso dice la palabra en Hebreos 4 que si Josué les hubiera dado el reposo, o sea, los hubiera introducido en Canaán, el Espíritu Santo no estaría hablando de otro día en el Salmo. Pero aún queda un reposo, un sabatismos en griego, un reposo, un cese de nuestras obras. Y todos los que creemos podemos entrar hoy en su reposo. Si tú crees hoy en la promesa de Canaán, porque Canaán no era una tierra, era Cristo. El reposo de Cristo, el cese de las obras de la carne, obras muertas que son abominación delante de Dios. Pero yo creo que Dios va a enviar al Mesías, que va a morir por mí, vencerá a Satanás. Yo no lo podía vencer, Él lo vencerá. Vencerá el pecado, yo no lo puedo vencer, pero Él lo va a vencer porque va a derramar su sangre en la cruz. Y Él es el verdadero profeta. Dios dijo a través de Moisés: profeta os levantará el Señor vuestro Dios como a mí de entre vuestros hermanos. Y el que oyere sus palabras las tiene que guardar. Y el que no cree en ese profeta, yo me voy a entender con esa persona. Ese profeta era Cristo. El buen vino no fue el primero, no fue la ley, fue el vino nuevo de Cristo Jesús, comenzando su ministerio en Caná de Galilea. Hay más cosas. ¿Las quieres escuchar? ¿Cuántos espías envió Moisés a Canaán? Ve conmigo a Mateo 10, versículo 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos. ¿Por qué llamó 12? Es porque es una revelación para las células. No, hermano. Jesús tomó a 12 porque necesitaban ser restauradas las 12 tribus de Israel. El evangelio tenía que ser proclamado. Antes Moisés envió a 12 a reconocer la tierra. Ahora Jesús envía a 12 a hablarles del Cristo, del vino nuevo que ha llegado. El reino llegó. Mira lo que dice el versículo 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Qué es esto? Vino nuevo. La vida en el Espíritu, vida de Emmanuel, la destrucción del pecado y de la esclavitud. Los nombres de los 12 apóstoles eran aquellos que están allí. Versículo 5: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo. ¿Moisés dio instrucciones? Ajá. Ahora el nuevo Moisés, porque Jesús es el nuevo Moisés, es el nuevo profeta como Moisés. Aquí está el nuevo profeta. ¿Y qué instrucciones da? Por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Jesús está viniendo a restaurar el reino otra vez. ¿Y qué les dice? Y yendo a predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Canaán, cuando Josué introdujo a Israel a poseer Canaán, era un símbolo, pero no era el reino en realidad todavía. Cuando llegó Jesús, Él se vino a traer el reino de los cielos a la tierra, la restauración de la vida de Emmanuel. El Espíritu vuelve al hombre. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Jesús toma a 12 y los envía a predicar a la casa de Israel para restaurar Israel. El pueblo que era el reino de Dios en la tierra ha perdido el reino, ha perdido el pacto. Son esclavos de Roma. Pero ahora Cristo está trayendo el mejor vino a esta tierra en esta postrera hora. Juan 1:11 dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Israel no le recibió. Israel no aceptó el vino nuevo. No lo aceptó. Lo rechazaron.
Pero no los veamos mal, porque entendamos que Dios los entregó a entenebrecimiento para que la plenitud de los gentiles entrara a la salvación. Por su caída nosotros entramos en la promesa, pero en su restauración, dice Pablo en Romanos capítulo 9, va a ser vida de entre los muertos. Israel va a ser restaurado. Israel va a ser restaurado. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Acompáñame a Cantares, ya nada me faltan 3 porciones. Cantares 5, versículo 2. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que me llama. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Me he desnudado de mi ropa, ¿cómo me he de vestir? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. He lavado mis pies, ¿cómo los he de ensuciar? Mi amado metió su mano por la ventanilla. Jesús entró a Jerusalén, hecho un hombre. Y mi corazón se conmovió dentro de mí. Yo me levanté para abrir a mi amado, y mis manos gotearon mirra, y mis dedos mirra que corría sobre la manecilla del cerrojo. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido, había ya pasado. Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Mas ahora vuestra casa os es dejada desierta. Y no habrá paz hasta que digáis: bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Jesús estaba hablando: te voy a dejar, tu casa va a ser dejada desierta, pero un día vas a decir: bendito, porque voy a regresar a restaurarte. Y en Mateo 24 le dijo a sus discípulos: todo lo que hay aquí no va a quedar piedra sobre piedra. Israel va a ser entregada a los gentiles, va a ser destruida, va a ser aplastada. Todos van a ir al cautiverio una vez más. Israel ya había experimentado 2 cautiverios, el cautiverio asirio y el cautiverio babilónico, y ahora venía otro cautiverio, la dispersión a todas las naciones. Ya no a un reino, a todas las naciones. Pero el Señor dijo: voy a venir otra vez. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido, había ya pasado, y tras su hablar salió mi alma. Lo busqué y no lo hallé, lo llamé y no me respondió. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad. ¿Quiénes son los guardas que rondan la ciudad? Las naciones gentiles. Me golpearon, me hirieron. Israel ha sido golpeado y herido durante décadas y siglos. Me quitaron mi manto de encima los guardas de los muros. Mira lo que dice Israel proféticamente: yo os conjuro, doncellas de Jerusalén, si halláis a mi amado, que le hagáis saber que estoy enferma de amor. Israel va a volver a estar enfermo de amor por su Mesías. Le va a volver a ver. Y nosotros también. Vamos a Zacarías capítulo 12. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Gracia y súplica, dice en otras versiones. Y mirarán a mí, en otra forma de decirlo, y me van a ver, me van a volver a ver. Y mirarán a mí, a quien traspasaron. Israel va a reconocer que Jesús era su Mesías, que Jesús era el Cristo. Israel va a declarar que Jesús es el Cristo un día. Y llorarán como se llora por hijo unigénito. ¿Qué tipo de lloro? Es un lloro de arrepentimiento. Mi amado me habló, tocó la puerta, metió la mano y yo no lo dejé entrar. Y he sufrido hasta el día de hoy. Pero yo estoy otra vez enferma de amor por él. Llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día, ¿cuál día es ese? Es la segunda venida, cuando Israel verá a su Mesías. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adadrimón en el valle de Megiddo, y la tierra lamentará, cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí, Judá, y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí, sus mujeres por sí, otra tribu, los descendientes de la casa de Leví por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de Simei por sí, y sus mujeres por sí, todos los otros linajes, cada uno por sí, y sus mujeres por sí. Todo Israel va a reconocer a su Mesías. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos
hijos de Dios. A todos los que le recibieron. ¿Qué es recibir? ¿Qué es recibir a Jesús? Es creer en la palabra del pacto de Dios para nuestros días. Es creer que Jesús es el Cristo, la tierra de promesa, el vino nuevo, el reino de Dios estableciéndose en la tierra a través de mi vida. Si yo me aferro a creer su palabra, no importan los gigantes que yo esté viendo, no importan las ciudades fortificadas que yo esté viendo, no importan las dificultades y los vientos contrarios que yo vea, yo voy a creer en su palabra. Él dijo que Él me va a introducir y yo le creo. Él dijo que yo voy a tener la vida de Cristo, la vida de salvación, la vida del gozo, la vida de victoria, una vida. Yo voy a llegar a la madurez en Cristo, yo lo creo. Y nadie me va a quitar esa fe, más a todos los que le recibieron. ¿Le has recibido? ¿Realmente crees en su nombre o vives murmurando como los 10 espías? Hay vino nuevo. Hay una tierra llamada Escol, donde Dios quiere que tú mires la tierra de abundancia, la vida en Cristo. Hay muchos que no han llegado a experimentar esa vida en Cristo. Todavía no han entendido lo que es la revelación de Cristo. Todavía no han entendido lo que es la vida en el Espíritu, la vida de victoria. Todavía no. Todavía viven encadenados a Satanás como si Él todavía fuera el dueño de sus vidas. El Cristo ya venció a Satanás, hermano. Todavía se amedrentan por las crisis económicas. Todavía se amedrentan con una enfermedad. Todavía se asustan con gigantes. Pero en Caleb hubo otro espíritu, porque decidió ir en pos de Jehová. Decidamos el día de hoy creer a Dios, ir en pos de Él. Yo le creo. Ponte de pie.